Hola, te saluda Rebeca Segebre y quiero darte la bienvenida a Morning Light Church, la luz de la mañana, tu iglesia en línea. Y si esta es la primera vez que nos visitas, queremos regalarte el libro Una Nueva Vida, así que puedes llenar el formulario que está en esta página. Si estás en iglesiaml.com, allí puedes llenar el formulario y vas a recibir completamente gratis el libro, el ebook Una Nueva Vida. También si tienes peticiones de oración, recuerda que puedes también llenar el formulario con tu petición y los jueves estaremos orando por ti, por tu petición, todos los jueves a las 9 de la noche en nuestra página de Facebook. Puedes también seguirnos en Facebook, en Instagram, con la etiqueta Siempre Positiva y 7 Días Positiva. Hemos creado también imágenes para que tú las compartas y podamos también juntos estar hablando sobre este tema tan importante que es permanecer positivos. Si tienes comentarios, nos encantaría leerlos también, porque así sabemos que toda esta serie y lo que vamos a hablar en el día de hoy ha sido de bendición para tu vida. Nuevamente, es un gozo poder conectarnos contigo en este día importante y vamos a comenzar con nuestra declaración acerca de la palabra de Dios, que es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Tú puedes hablarlo y decirlo conmigo también. Repite, la palabra de Dios es lámpara y luz que ilumina mi camino. La palabra de Dios es viva y poderosa. Me da vida y me da el poder para vivirla. La palabra de Dios penetra mi alma y mi espíritu y me transforma. La palabra de Dios sana mi cuerpo y mis huesos. La palabra de Dios es mi alimento. Hoy quiero hablarles sobre trabaja en tus sueños. ¿Sabes? Cuando estaba jovencita, bien jovencita, tuve un sueño y luego le escribí un poema al Señor que decía algo así. Señor, dame un sueño que no sea mío, Señor, que sea un sueño tuyo. Y empecé a describir ese sueño que yo tenía con niños que te aman, niños que te conocen. Dame un sueño tuyo, Señor, que no sea mío, que sea tuyo. Y sabes, Dios me dio ese sueño. Años más tarde, cuando estaba ya en Minnesota, después de haber vivido en Barranquilla, Colombia, y haber trabajado con niños y jovencitos, en este momento tenía yo alrededor de unos 24 años. Cuando llegué a la universidad, el Señor me recibió con una canción. Y esa canción Él me la dedicó, fue algo hermoso. Fue la primera canción en inglés que escuché, una canción cristiana que decía, gracias por darle al Señor. Por lo que tú has dado, las personas me conocen. Y entendí en ese momento, el Señor me empezó a mostrar las caras de aquellas personas a las cuales yo había servido, aquellos niños, en ese momento eran niños. Pero en el día de hoy, ¿sabes? Yo tengo la satisfacción, el gozo y realmente la felicidad de saber que muchos de ellos hoy en día son líderes cristianos en iglesias inmensas, grandes, alrededor del mundo, lo cual realmente me da mucha satisfacción. Ese era un sueño que Dios me había dado y el Señor hoy me ha dado otro sueño. Y tal vez tú estás pensando, ¿por qué Rebeca en este momento que estamos hablando de crisis, por qué Rebeca me habla de sueños? Bueno, pensemos. Cuando tú escuchas la palabra sueño, cuando tú dices soñar, o cuando tú piensas en alguien que hablaba acerca de soñar o alguien que haya dicho, tengo un sueño, ¿de quién tú piensas? ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente? Exactamente. Nada más y nada menos que el pastor y el doctor Martin Luther King, que dijo que él tenía un sueño. ¿Y cuándo fue que el doctor Martin Luther King tuvo un sueño? Él lo tuvo cuando él vio la injusticia racial que había en los Estados Unidos y él tenía un sueño cuando estaba pasando por una crisis. Igualmente, ese es el tipo de sueño que nosotros estamos hablando en el día de hoy. Entonces, ¿en qué estás soñando? ¿Cuál es tu sueño? Quiero que sepas que todos podemos soñar cuando ese sueño es del Señor y entendemos que somos parte del sueño de Dios, que realmente nuestro sueño es parte del sueño que tiene el Señor para esta generación en la cual Él nos colocó. Él nos dio un lugar y nosotros tenemos ese lugar en el sueño de Dios. Entonces, Dios tiene un sueño, Él nos da un sueño y ese sueño es para esta generación en la cual Dios ha decidido que vivamos. Así que trabaja en tus sueños hoy, decide que hoy, a pesar de la crisis, puedes trabajar en tus sueños. ¿Qué significa entonces trabajar para nuestros sueños en este contexto? Significa creer que Dios tiene un sueño para mí. Significa crecer para llegar a ser la persona que Dios necesita que tú seas para que puedas contribuir en la manera que tú y solo tú puedes hacerlo. La manera que tú solo puedes hacer porque tú eres una persona única,
Tú eres una persona que tiene talentos únicos, ¿verdad? Tu ADN es único y por supuesto la posición que Dios te ha dado en el cuerpo de Cristo es también única. Así que sueña y trabaja en tus sueños. Y para eso debemos hacerlo primero con fe. Y para tener fe hay que creer, ¿cierto? Cuando pensamos en creer, yo pienso en aquella mujer que se le acercó a Jesús. Aquella mujer que estaba enferma, tenía flujo de sangre, dice la Biblia, por más de 12 años, y se le acercó a Jesús y ella dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, sé que seré limpia, seré sana, ¿verdad? Vamos a leer qué fue lo que exactamente dijo esta mujer. En Lucas capítulo 8, versículo 43 nos dice en la Nueva Traducción Viviente, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. La razón por la cual pensamos que de pronto ella vino arrastrándose a Jesús, a veces hemos visto algunas fotografías de esas, es porque los mantos, las túnicas de los maestros hebreos tenían los flecos en el borde de sus vestiduras. Entonces, si ella tocó ese fleco de su túnica, estaba tocando probablemente el borde de su vestidura. Al instante, la hemorragia se detuvo. Es importante entender que esta mujer no solamente tuvo fe, y hay muchos estudios que hablan acerca de que esta mujer conocía acerca de alguna profecía que había de Jesús en el Antiguo Testamento donde decía que traerá sanidad en sus alas. O sea que ella no solamente se lo estaba imaginando o se lo había dicho así al azar, sino que realmente había una profecía acerca del Mesías y ella dijo, Él es el Mesías, creo que Él me puede sanar. No era simplemente el asunto del manto, sino la persona que llevaba ese manto, porque la que tenía la unción y el don de sanidad era Jesús. Pero esta mujer se acercó creyendo y esta mujer se acercó hablando las palabras correctas. Entonces dice, al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Y así quiere Jesús que nosotros nos acerquemos con un propósito y a propósito. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, esta mujer quería permanecer oculta, pero la Biblia habla sobre ella, el libro de Lucas habla sobre ella, el historiador Lucas decide hablar sobre ella, y hay una razón para ello. Vamos a ver cuál es. Comenzó a temblar, dice, y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella explicó que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y yo realmente quiero que miremos esta historia. Dice que si tan solo tocara el borde de su manto, ¿verdad? Decía ella en su mente, yo quiero tocar el borde del manto de Jesús porque sé que Él es el Mesías, creo en Él. Su sueño era ser sana. ¿Cuál es tu sueño? Yo sé que en este momento hay muchas personas que pueden que estén con enfermedad. Y el primer paso, amigo, amiga, es creer que el Mesías sana. Y lo próximo es lo que ella hizo. Ella abrió su boca y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré limpia. O sea, ella lo creyó, lo dijo, son palabras que ella encontró acerca del Mesías. Ella tenía un sueño y ese sueño se convirtió en realidad ese día. Pero la mujer no solamente tuvo fe y creyó, sino te diste cuenta que se movió a la acción. Así es. Vemos aquí que ella tomó una acción realmente ágil, una acción atrevida, ¿verdad? En medio de la multitud. Yo no sé tú, yo soy mujer y yo sé lo que es tener hemorragias. Nosotros normalmente a veces podemos tener hemorragias cuando viene nuestro periodo, las mujeres, y realmente nos sentimos débiles. O sea que esta mujer, para poder llegar, y si tenía 12 años estar sangrando, esta mujer debía ser una mujer bien débil. Sin embargo, ella creyó y la fe siempre nos mueve a la acción. Y esta mujer se movió a una acción atrevida. ¿Por qué digo atrevida? Porque no vemos aquí en Lucas decir que todas las mujeres con flujo de sangre o todas las que estaban enfermas se acercaban a Jesús a tocar el borde de su manto. No habían 25, no habían 100 mujeres entre todos ellos, pero había una mujer. ¿Serás tú esa mujer? ¿Serás tú ese hombre que dice, yo también, si toco el borde del manto de Jesús, yo también seré sano? Tú me vas a decir, Rebeca, no hay borde del manto de Jesús. ¿Qué me estás diciendo? Jesús no está aquí. Sí, pero su palabra está aquí. Y nosotros debemos creer su palabra. Por eso te dije, esta mujer probablemente escuchó de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, una profecía acerca del Mesías que decía que traería sanidad en sus alas. Ella lo creyó
y fue sana. Igualmente nos toca a nosotros. En el día de hoy nosotros podemos decir, yo creo en esta historia, yo creo que Jesús es el Mesías, yo creo que Jesús sanó a esta mujer y puede sanarme a mí. Tú puedes hacer realidad tu sueño de ser sano. Si esa es tu crisis, si esa es la crisis que estás atravesando porque alguien en tu familia está enfermo, pues tú tienes una manera de que ese sueño se haga realidad, porque está escrito. Hay una historia de una mujer que quería permanecer oculta, pero no pudo, porque el Señor Jesús decidió que era importante que las personas supieran cómo fue que esta mujer fue sana. Porque ella, al creer y tocar ese manto, estaba diciendo, Él es el Mesías. Aquellos que estudiamos la palabra, íbamos a encontrar que esa es una gran prueba de que nuestro Señor Salvador Jesucristo es el Mesías esperado. Y Él sana aún hoy. ¿Sabes? Yo sé que tú eres sana si tú crees. No es por mis palabras, sino por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero decirte que esta mujer está en la Biblia. Nuevamente quiero decirte para ejemplo para nosotros. ¿Y de ejemplo de qué, Rebeca? Ejemplo de que si estamos en una crisis y tenemos un sueño y nuestro sueño es que vamos a sanar, porque como decía mi abuelita, ¿verdad? Lo primero es la salud. Muchos de nosotros a veces tenemos grandes sueños, pero sin salud, Rebeca, me decía mi abuela, no hay nada. Y muchos de nosotros, nuestros sueños, poder estar sanos, ¿verdad? Porque con la sanidad podemos hacer muchas otras cosas. Entonces, este ejemplo está en la Biblia porque el Señor sabe que este ejemplo es muy parecido a muchas cosas que nosotros como seres humanos vamos a pasar. Así que recuerda, cree y toma acción de fe. Levántate, empieza a caminar hacia el Señor y si ese es tu sueño, recuerda que el Señor hace milagros a aquellos que actúan en fe. También a veces tenemos un sueño y el Señor utiliza ese sueño que nos ha dado, que es de Él, para crecer. Tenemos fe en el sueño, pero el Señor dice, es tiempo de crecer. Tú sabes que ese sueño es de Dios, se lo cuentas a todo el mundo, te mueves a accionar en ese sueño. Esto me recuerda a la historia de José. Recuerda que José tuvo un sueño y él se lo contó a todos sus hermanos. Sin embargo, Dios decidió utilizar ese sueño para hacerlo crecer. Su sueño no se hizo realidad inmediatamente. ¿Recuerdas que él tenía una túnica? Sí, esa túnica que le hizo su padre. Esa túnica era muy especial porque hablaba acerca de lo mucho que su padre lo amaba. Sin embargo, él tuvo ese sueño, se lo contó a sus hermanos tuvieron, ¿verdad?, mucha envidia, lo cual es terrible, ¿verdad?, lo peor que puede pasar. Y la envidia los llevó a matar, así como hablábamos la vez pasada acerca de Caín y Abel. La envidia llevó a Caín a matar a Abel. Igual los hermanos de José, ahora, ¿verdad?, recuerda que también hablamos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y José era el primer hijo de Raquel. Raquel era su segunda esposa, él hubiese querido que hubiese su primera esposa. Sin embargo, ella no había podido tener hijos y fue su primer hijo. Yo me imagino que Jacob amaba a José mucho, dice la Biblia, porque lo tuvo en su vejez, pero también era el primer hijo con su amada Raquel. Entonces me imagino que los otros hermanos pues también le tenían un poquito de envidia por esa razón. Entonces quisieron matarlo, pero no lo hicieron porque Dios preservó su vida, porque Dios tenía un sueño también. El sueño no era de José. Dios le dio el sueño a José literal, un sueño literal que él tuvo, y Dios tenía sueños con él también. Entonces querían matarlo y bueno, el Señor preservó su vida y lo vendieron de esclavo. Yo sé que hoy en día también hay esclavos modernos, personas que son utilizadas de la manera incorrecta, están presionadas por otras personas para hacer cosas que no quieren. Y así le sucedió a José. Sin embargo, allí donde él estaba como esclavo, fue vendido a la casa de Potifar. Él hizo lo que él es, liderar, porque en su sueño decía que él sentía que él iba a ser líder entre todos sus hermanos. Pues ese sueño más o menos se hizo realidad en la casa de Potifar en el sentido de que estaba liderando, le iba muy bien, dice la Biblia que todo lo que hacía José prosperaba. Entonces parecía que ya estaba como que comenzando a vivir en su sueño, hasta que algo terrible pasó. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de haber tenido relaciones sexuales con ella y fue llevado a la cárcel. José estuvo en la cárcel por más de 12 años, pero allí también fue líder, allí también lideró en lo que él pudo. Entonces todos estos años José sabía que Dios estaba con él y él no abandonó su sueño. ¿Cómo lo sé yo? Porque estaba utilizando sus dones. Tú no ves a José en ningún momento decir, estoy amargado, o actuando en forma negativa, sino siempre actuando de manera de acorde a los dones
y tal vez al sueño que Dios le había dado, o a lo que él entendía del sueño de lo que Dios le había dado. Así que luego, la segunda vez que lo vemos, la tercera vez que lo vemos en la historia, él sale de allí para interpretarle el sueño a otro, lo cual es muy importante, porque a veces nosotros tenemos sueños y tenemos muchos dones, pero en el momento que nosotros colocamos nuestros dones para el servicio de los demás, entonces somos muy valiosos, ¿verdad? Y fue en ese momento cuando él salió de la cárcel porque pudo interpretar el sueño de Faraón, y no solo lo interpretó, sino que utilizó sus dones, fue lleno de gracia y de favor de parte de Dios y fue colocado ahora como segundo después de Faraón, pero no porque solamente interpretó un sueño, sino porque tenía unos dones que le había dado Dios para gobernar y para tomar decisiones sabias. Entonces, él desarrolló todos estos dones y todas esas capacidades a pesar de todas las crisis que él vivió. Así que, amigo, amiga, si tú estás pasando por crisis y parece que de una cosa parece que ya vas a salir y parece que te va a ir bien y viene otra crisis, no te detengas, no dejes de usar tus talentos, no dejes de soñar, no permitas que eso te amargue y que tú cambies tu sueño, ¿cierto? Porque así como José podemos llegar en algún momento, en el momento preciso, al lugar donde Dios nos tiene para reinar, para ayudar, para contribuir. Porque necesitamos creer, necesitamos crecer y también necesitamos contribuir. José, vamos a leer la historia de José, lo que sucedió cuando los hermanos de José llegaron a pedir ayuda a Egipto y se encontraron con este gran gobernante. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Génesis 45. José ya no pudo contenerse delante de sus hermanos que vinieron a buscar comida, porque aquí, ahora el lugar donde ellos estaban con su padre, habían pasado ya 2 años que había escasez de comida. Entonces había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. José se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón, de que estaba llorando, ¿verdad? José. Uno podría pensar que está llorando amargamente, que se acordó de todas las cosas horribles que habían pasado, que había sido un tiempo de trauma, todo el pasado se le vino encima. Pero sigamos leyendo. Dice, soy José, le dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? O sea, él tenía ese duelo de su padre. Tenía el duelo de que él sabía que tal vez su padre estaba vivo, sabía que su padre estaba vivo cuando lo dejó, ¿verdad? Cuando él fue vendido, pero tuvo el duelo porque pensó que nunca más iba a ver a su padre, como si hubiese muerto. Y él dice, ¿será que estará vivo todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Y él, dice José, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a sus familias y a preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. ¡Qué hermoso! Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Aquí José estaba diciendo, ese mismo Dios que me envió a este lugar, que ustedes podrían pensar que fueron ustedes, porque ustedes me vendieron, ustedes me querían matar, ¿recuerdan? Pero fue Dios. Yo recibo esto de Dios. Entiendo que todo esto Dios lo ha usado para bien. El conjunto de todas estas cosas trabajaron para bien para mí. Y dice, y no fue Faraón que me puso de segundo en Egipto, sino que fue Dios que me hizo consejero de Faraón, que me hizo administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Qué hermoso que cuando nosotros entendemos que estamos en las manos del Señor y que nuestros sueños, nuestras vidas están en las manos de Él, entonces Dios tiene un propósito que es bueno, es agradable y es perfecto.
Así deberían ser todos nuestros gobernadores, ¿cierto? Que están pensando en contribuir y no solamente en llegar al trono, no solamente llegar allí a ser el consejero, el administrador, el gobernador, sino que debido a las crisis que han pasado y todo lo que han crecido, todo lo que han aprendido en sus vidas, ahora están capacitados y Dios les otorga esa posición de gobernar para poder no solamente ahora crecer, ¿verdad?, sino también contribuir de aquello que ellos tienen para dar. Esperemos que así sean nuestros sueños también. Porque amiga, amigo, nuestros sueños no deben ser egoístas, ¿cierto? Deben ser un sueño en el cual nosotros podemos llegar a la posición que Dios quiere para nuestras vidas, pero para ayudar a otros, para servir y para contribuir. José no desperdició ni su crisis ni su dolor. Él trabajó constantemente con los dones que Dios le dio. Y el sueño de Dios era más grande de lo que cualquiera en su propia familia pudo haber pensado. Cuando él contó su sueño, su familia dijo, ¿tú crees que tú vas a gobernar sobre nosotros? ¿Verdad? Y no era sobre su casa que iba a gobernar, sino sobre toda una gran nación. Amigo, amiga, ¿tienes tú también fe para creer en esos milagros de Dios, que Dios hará milagros para que tú puedas llegar a ese sueño que ya Dios te dio? Ahora pensemos en esto de tener sueños para contribuir. Y esto me lleva a una historia que es una de mis favoritas en el Antiguo Testamento, y es la historia de Ana. Ana era una mujer que tenía un sueño. Ella quería tener un hijo, así es. Sin embargo, su esposo tenía otra esposa, la cual era muy fértil, tenía muchos hijos, hijo tras hijo, y ella no había podido tener un hijo. Entonces, la Biblia nos revela dos grandes problemas en la vida de Ana. El primero tenía que ver que tenía una rival bien fuerte, que era esta mujer, la segunda esposa de su esposo, la cual también, además de tener muchos hijos, se burlaba de ella, le hacía la vida imposible, era rival. ¿Okay? Y por otro lado, ella no podía tener un bebé, lo cual era muy difícil y vergonzoso en aquellos tiempos. Y no sé tú, pero yo como he pasado por eso, de querer tener un bebé biológico y sufrir de infertilidad, pensar que pasa un mes, pasa el próximo mes y no has podido concebir un hijo. De verdad que eso es una gran pérdida. Todos los meses se siente como si has tenido una pérdida. Entonces yo me imagino que para Ana era una situación bien difícil. La Biblia nos dice en 1 Samuel 1:6 que la otra esposa realmente maltrataba a Ana. Vamos a leerlo. Dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. ¿Cuál era el sueño de Ana? Tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina, la otra esposa, se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Cuántos de ustedes tal vez tienen un sueño y dicen, cada vez que intento, cada vez que quiero, parece que voy a lograrlo y cuando miro algo pasa y tengo que dejar todo tirado o no puedo continuar o comencé un emprendimiento y no se dio, trabajé por un año o dejé de hacer mi trabajo para poder dedicarme a ello y no se dio o llegó una crisis financiera, ¿cierto? Entonces podemos entender a Ana y ahora Ana estaba sufriendo por algo que era muy importante para ella y sobre todo en aquella sociedad. Entonces ella tuvo un momento en el que ella tomó una gran decisión acerca de su sueño. Ella decidió llevarle su sueño a Dios, pero no de cualquier manera. Yo quiero que miremos cómo fue que Ana decidió entregarle ese sueño a Dios para que sea Dios el que le haga realidad su sueño. Dice, Señor, si tú me das ese hijo, yo lo voy a entregar a ti para que esté aquí en tu presencia, siempre en el templo. Y dice la Biblia que se acercó el sacerdote, Elí, se acercó y se conmovió. Pensó que ella estaba borracha, ¿verdad? Pero ella estaba ¿qué? Derramando su alma en oración al Señor. Vamos a leerlo. Dice, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y hizo el siguiente voto. Señor, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. ¡Qué hermoso! Él será tuyo toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba borracha o ebria.
¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino, le dijo Elí. Oh, no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En este caso le dijo Elí, ve en paz, que el Señor, Dios de Israel, te conceda lo que tú le has pedido. Muchas gracias, exclamó ella. Así que ella se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. Entonces, primero Ana tuvo fe y ella dijo, yo voy a ir delante del Señor, voy a orar, voy a hacer una oración. Voy a entregarle al Señor mi sueño. Mi sueño es tener un hijo. Es una imposibilidad, necesito un milagro. Voy a decirle al Señor, Señor, cuando tú me des este sueño, porque creo que me lo vas a dar, yo te prometo entregártelo a ti. Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros tenemos sueños, a veces tenemos sueños que son un poco egoístas o simplemente pensamos en qué vamos a recibir nosotros cuando ese sueño se haga realidad. Sin embargo, Ana dijo, ¿qué va a recibir Dios cuando mi sueño se haga realidad? Y esa es una buena pregunta que hacernos. Y es algo bueno con lo cual llegar a Dios. Señor, si mi sueño se hace realidad, esto es lo que yo pretendo o es mi intención hacer con el resultado de mi sueño. Eso es muy bueno, ¿verdad? ¿Has hecho tú lo mismo? Pues yo he tomado esto como una muy buena estrategia porque muestra la fe y también hace que tu fe sea activa. Activa quiero decir que estás tomando una acción, no solamente una acción de ir y orar, sino una acción cuando mi sueño sea realidad. O sea, que ya tú lo ves hecho realidad. Entonces, así como esta mujer del flujo de sangre tomó una acción, tocó el borde del manto de Jesús, hizo una acción, caminó hacia su sueño, Ana dijo, ¿sabes? Yo voy a orar al Señor, tengo fe. Elí le dio una palabra, ¿cierto? Pero antes de recibir esa palabra de confirmación que ella tomó de confirmación porque ella cambió totalmente su actitud después de recibirla, ella dijo, Señor, no solamente me moví en fe para orar, sino que yo me voy a mover en fe y te voy a decir lo que yo voy a hacer cuando yo tenga ese milagro. Y así debemos actuar nosotros. Tan seguros de que Dios va a actuar que le podemos decir, y Señor, puedes contar conmigo cuando yo tenga ese negocio. Puedes contar conmigo cuando yo tenga ese hijo, esa hija que tú me vas a regalar. Tú vas a tener 2 pilares tuyos en esta sociedad. ¿Le has dicho tú eso al Señor? Pues esos son los sueños que el Señor quiere hacer realidad. Así fue. Ana comenzó a caminar. Ahí es donde nosotros debemos llevar nuestros sueños. Primero al Señor, ¿verdad? A derramar nuestra alma en oración al Señor. Decirle, Señor, este es mi sueño, pero te entrego a ti. Te entrego algo a ti. Y ese sueño no es un sueño egoísta. Señor, yo voy a contribuir de esta manera. Esto es lo que va a suceder después que mi sueño se haga realidad. Es una muy buena conversación que tener con el Señor. Y Elí el sacerdote, al entender que la mujer tenía una petición real, también le dio una palabra. Y esta mujer tomó esa palabra. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Es lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Necesitamos una palabra. Y yo quiero recordarte algo. Todas estas historias están en la Biblia para que nosotros podamos agarrarnos de estas palabras. Tú puedes agarrarte, tú dices, Señor, dame una palabra hoy. Esta es la palabra de Dios para ti. Dios te está recordando que como aquella mujer que estuvo enferma, tú también puedes tocar el borde del manto de Jesús en fe. Creer que así como Dios lo hizo, Jesús lo hizo en esa historia que está en la palabra de Dios, Él lo puede hacer y si tú crees. Igual, esta mujer, Ana, esa historia está en la Biblia porque es la palabra de Dios. Decimos que es la palabra de Dios, la creemos porque así como el Señor le hizo el milagro a Ana, Dios también puede hacerte el milagro a ti. Si tú tomas esa palabra y tú dices, yo me agarro a esa palabra y actúo, voy a actuar como Ana actuó, el Señor va a escuchar tu petición. Bueno, nuestra querida Ana se llenó de fe, escuchó la palabra y como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Ella se movió a la acción, se fue a su casa, estuvo con su esposo sexualmente y salió embarazada, ¿verdad? Salió embarazada de un hijo precioso. Cuando ese hijo precioso nació, ella dijo, lo voy a tener en mis brazos, le voy a dar el seno. Es más, le dijo a su esposo, ¿será posible que lo pueda tener por un rato antes de llevarlo al templo del Señor? Y su esposo le dio el ok y le dijo que sí. Así que ella lo primero que hizo fue disfrutarlo, abrazarlo, saborear su sueño, ¿verdad? Darle gracias a Dios por ese sueño. Y luego lo llevó y lo entregó exactamente así como ella lo dijo.
Ana le entregó su sueño al Señor. Lo llevó cuando su hijo nació y una vez que lo disfrutó como bebé, como niño, a los 2 años tal vez, más o menos, lo llevó al templo. Elí tomó a ese bebé y ese bebé llegó a ser el gran Samuel. Samuel tiene 2 libros en la Biblia. La historia está en 1 Samuel, capítulo 1. Tiene historias gigantes que tienen que ver con Saúl, con David y Salomón. O sea, muchos reyes, ¿verdad? Vivió Samuel, y Samuel fue un gran profeta y también fue un sacerdote. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestros sueños al Señor nuevamente, nosotros pensamos que Dios nos va a dar un hijo y nosotros se lo devolvemos y el Señor nos entrega un profeta, un sacerdote, un gran hombre de Dios. Tú quieres un hijo, se lo entregas al Señor, el Señor va a hacer cosas maravillosas con ese hijo tuyo también. Señor, ¿te acuerdas de mí? Dice la palabra de Dios cuando Ana fue a llevar a Samuel a Elí. ¿Se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí adoraron juntos. Entonces no solamente Ana tuvo a Samuel, sino que tuvo muchos más hijos. ¿Sabes? Es interesante, yo mirando la oración de Ana que me fascina, ¿verdad? Es más, yo hice una canción con las palabras de Ana, ¿verdad? Cuando ella oró al Señor. Mi corazón se alegra en Jehová y mi poder se exalta en Jehová, porque no hay santo como Jehová. Hay una cosa preciosa, dice la canción de Ana, la cual yo también canto, pero hay una parte profética en la oración de Ana donde dice, la mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7. Sin embargo, cuando leemos el resto de la historia dice que cada año su madre le hacía un pequeño abrigo a Samuel y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Y antes de que ellos regresaran a la casa, Elí bendecía a Elcana, su esposo, diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos, 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Pero si yo cuento bien, dice 3 hijos, 2 hijas y Samuel 6. Pero esta soñó 7, ¿verdad? Ella quería más. Qué lindo, ¿verdad? Me encanta eso. Dice que ella le cosía a Samuel todos los años un manto, una vestidura. Qué hermoso. Y aquí me quiero detener, porque esto es lo que une nuestras historias en el día de hoy, ese manto. Así como Jacob le cosió a su hijo José esa túnica hermosa de colores, así como esa mujer le tocó el manto precioso que llevaba Jesús puesto y fue sana, así como Ana le construía un manto, dice la Biblia que un pequeño abrigo a su hijo todos los años, el Señor también nos da un manto, el Señor te da un manto. Hay un manto esperándote, un manto de unción para aquello para lo cual Dios te ha llamado, para ese sueño. Y yo lo creo, yo creo que Dios me ha dado un manto. Yo lo siento en mí, siento que Dios me da una unción especial para todo aquello que Él me ha colocado en las manos para hacer. Y sé que cuando yo trabajo para mis sueños, no estoy trabajando solamente para mí, sino para contribuir para que el sueño de muchos otros también se haga realidad. Así que trabaja para tus sueños. Tú dirás, pero ¿cómo se trabaja para mis sueños, Rebeca? ¿Cómo se trabaja para los sueños en una crisis? Estamos pasando por crisis. Pues igual, como hemos aprendido en todas estas historias, escucha la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Y cuando estés pasando por estas dificultades o estos retos, esta crisis, decide crecer. ¿Qué quiero decir con crecer? Crecer en carácter, crecer en fe, crecer aún en educación. A veces tenemos que educarnos. Crecer en compromiso con tu sueño, ¿verdad? Compromiso, una palabra también importante, con el sueño que Dios te ha dado. Y si tú sabes que ese es un sueño de Dios, entonces dile al Señor, ese sueño no es solo para mí, es para contribuir. Y dile al Señor, cuando tú me dejes este sueño, Señor, cuando este sueño se haga realidad, así es que yo voy a contribuir. Dile, ve delante del Señor y dile, Señor, cuando este sueño se haga realidad, así es que yo voy a contribuir. Escríbelo como si fuera tu visión, es tu sueño, entregárselo al Señor, pídeselo al Señor y dile, así yo voy a contribuir a la sociedad, con mi familia, con mi negocio, con mi iglesia, con mis hijos, y espera en Él. Así que como Ana, vamos a poder ver tu contribución muy pronto. Tendrás ese bebé, ese sueño, no sé cuál es ese sueño que tú tienes, lo vas a poder abrazar, lo vas a poder mimar, lo vas a poder saborear. Tal vez tu sueño es un libro, tal vez tu sueño es un emprendimiento, un ministerio. No sé cuál es tu sueño,
pero se va a hacer realidad porque ya no es tuyo, es del Señor. Ahora estás trabajando, ¿verdad? Como yo siempre digo, que nosotros somos colaboradores de Dios. Él hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Así como José dijo que ese sueño no tenía que ver, casi nada que ver con él, sino con todo ese pueblo que necesitaba alimento. Entonces piensa, este sueño cuando se haga realidad, ¿a quién va a ayudar? Un día, así como esa mujer se levantó y su historia es contada hasta el día de hoy, tal vez todas estas dificultades que tú tienes pueden ser contadas en un libro, pueden ser contadas en una conferencia. Y tú, igual que ella, puedes crecer en fe y puedes ayudar a otros a que puedan crecer en fe. ¿Sabes? Ese mismo Jesús que caminaba en las calles de Jerusalén, es el mismo Jesús que está caminando en el día de hoy, no solamente para hacer realidad tu sueño, sino para transformar tu vida, para sanar tu vida, no solamente de una enfermedad, pero del peor virus que podemos tener, que se llama pecado. ¿Sabías tú que Dios te creó porque Él tiene un propósito específico para tu vida? Pero que el pecado nos ha alejado de Él y también del propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Quieres tú en el día de hoy acercarte al Señor y decir, Señor, yo quiero que ese propósito que tú tienes para mi vida se cumpla, pero antes quiero hacer la amistad contigo? Cuando el Señor nos llama por medio de Cristo, no nos llama solamente para llegar a ser una criatura, sino a ser hijos de Dios. Y como hijos somos herederos. Y como hijos, no sé si tú tienes hijos, pero nosotros tenemos propósitos y tenemos sueños grandes para nuestros hijos. Dios tiene sueños grandes para ti también. Pero necesitas regresar a Él. ¿Te atreves a hacerlo hoy? Pues a mí me encantaría guiarte en una oración. Repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque tú me creaste con propósito. Tú me creaste, Señor, para que yo cumpla ese sueño tuyo. Ese sueño que tú has puesto en mi corazón no es mío, es más tuyo que mío. Gracias, Señor. Pero entiendo hoy que el pecado me aleja de ti y yo me he alejado de ti también, Señor. Por lo tanto, Señor, hoy me acerco en el nombre de Jesús y pidiéndote, Padre, que a través de la sangre de Cristo tú me encuentres y me limpies de todo pecado y me justifiques por la sangre de Cristo. Acéptame como hijo a través de Cristo Jesús. Y yo, Señor, no solamente te entrego mis sueños, sino mi vida, para servirte y para que tú seas también mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, yo te felicito. Qué interesante, qué hermoso camino te espera por delante. Y nosotros queremos que tú comiences este camino con nuestro libro, Una Nueva Vida. Es un libro en ebook que puedes descargar cuando tú vas a rebeccasegebre.org/paz. Esta es tu amiga Rebeca Segebre. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza del día de hoy. Y antes de terminar, me gustaría que concluyamos con la bendición sacerdotal, que dice así, en Números 6:24. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Nos vemos en la próxima.